Estábamos. El punto es que uno de los domingos, hermano, había servicio. Había servicio y pues era la casa pastoral en donde estábamos, ahí vivíamos. Y decíamos, pues nadie va a venir. Y dispusimos, pues a quien llegue, ¿no? Y cuantos lleguen ahí vamos a estar. ¿Cuántas personas creen que llegaron, hermanos? Una. Pero ahí estuvimos alabando al Señor y enseñando la palabra. Y aquí está esa persona. Hoy también está aquí. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, hermanos. Del 13 al 16. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra gracia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Señor, gracias, Señor, por la bendición de poder alabarte, Señor, de poder entonar estos cantos, Señor, que exaltan tus atributos, exaltan lo que tú eres, Señor. Pero también te agradecemos por la bendición de poder reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias porque podemos ser expuestos a ella, Señor, pero sobre todo gracias porque al ser expuestos a tu palabra, Señor, tenemos la certeza de que tú seguirás transformando nuestras vidas. Te necesitamos, conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a comprender, Señor, pero sobre todo a obedecer, Señor, los mandatos y llevarlos por obra en nuestra vida. Señor, nuestro deseo y oración es que tu nombre sea glorificado con lo que hacemos, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Por eso oramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome asiento, hermano. Hermanos, a lo largo de la vida somos expuestos externamente a infinidad de cosas, de situaciones, emociones en nuestro entorno. Todo lo que recibimos del exterior, hermano, nos hace reaccionar de alguna manera. Es decir, a dar una respuesta a esa influencia externa. Por ejemplo, nuestro cuerpo, hermano, hoy que es un día fresco, pues no, reacciona, ¿no es cierto?, a las temperaturas a las cuales somos expuestas. Si hace frío, pues se estremece nuestra piel de alguna manera respondiendo a ese estímulo externo. Cuando hace calor, pues también nuestra piel, hermanos, responde, ¿verdad?, o reacciona a ese entorno en el cual nos encontramos. Es decir, hermanos, reaccionamos cuando comemos un platillo también, un platillo que nos es grato, ¿no? Reaccionamos, nos da gusto, nuestras papilas gustativas tienen una reacción, ¿verdad?, de algo que nos encanta, como así de algo que no nos es grato a nuestro paladar. Reaccionamos cuando recibimos buenas noticias, pero también cuando recibimos malas noticias. Hay una reacción en nuestros pensamientos, en nuestro ser, aún hasta en nuestro corazón, podemos decirlo, hermanos. Mostramos reacciones cuando perdemos algo, hermano, pero también cuando lo recuperamos, cuando hayamos perdido algo y alguien lo encuentra, nos lo devuelve, qué sé yo. Hay una reacción en todo nuestro entorno. Ahora, hermanos, ¿cómo es su reacción cuando alguien le ha ayudado cuando estaba pasando por alguna aflicción? ¿Cómo ha sido la reacción en su vida cuando estaba en un momento difícil, en una necesidad, tal vez en necesidad espiritual, alguna enfermedad y alguna persona vino en su ayuda, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo debemos reaccionar, hermanos, al sabernos perdonados?
¿Cómo debemos reaccionar ante Dios al sabernos bendecidos y perdonados por Él? ¿Qué espera de nosotros Dios al entender que al entender que nuestros pecados, todos hermanos, han sido borrados? Que hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios por los méritos de Cristo. ¿Cómo reaccionamos cuando entendemos estas verdades, cuando las leemos a la luz de su palabra? De otra manera, o expresándolo de otra forma, hermano, ¿cómo Dios espera que reaccionemos ante un regalo maravilloso como es su salvación? Hay gratitud en nuestro corazón, pero también Dios espera que esa gratitud, hermanos, se vea reflejada en nuestra manera de vivir. ¿Cómo hemos de vivir, amada iglesia, si dice la Escritura que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva? ¿Cómo hemos de reaccionar, amada iglesia, si la palabra de Dios nos dice que tenemos una herencia especial que nos será dada en su momento, reservada en los cielos? ¿Cómo hemos de reaccionar y vivir ante nuestro Dios, amados hermanos, cuando sabemos que Él nos guarda y que preserva nuestra vida con su poder mediante la fe, hermanos? ¿Cómo hemos de reaccionar, hermanos, ante estas bondades, ante estas bendiciones que Dios declara en su palabra para nosotros? Hermanos, ¿habrá acaso una mayor bendición, hermanos, que la salvación? ¿Habrá una mayor bendición para la vida de un ser humano que su salvación y el completo perdón de sus pecados? ¿Cómo espera Dios, amados hermanos, que respondamos a una bendición tan grande? Hay una respuesta, hermanos. Dios espera de nosotros, por todas sus bondades, que llevemos una vida que le honre y le agrade, hermanos. Una vida que cada vez más se aparte del pecado, es decir, una vida en santidad. Por eso el título de hoy, hermanos, hemos sido llamados por Dios ¿a qué, hermanos? A vivir en santidad, a vivir en santidad. Si hubiese un subtítulo, ahí lo tenemos, hermanos. A permanecer, hermanos, escuche, limpios en medio de un mundo contaminado. ¿Qué le contamina al mundo, hermano? El pecado. Ese es el llamado que usted y yo tenemos ante Dios y que Él espera de nosotros, porque la palabra así hoy nos lo hace saber, que estemos limpios, que permanezcamos limpios en medio de este mundo de pecado. Para ello, hermanos, he dividido esta porción en 3 secciones, hermanos. Mire usted, vamos a ver la preparación, ¿para qué, hermanos? Para la santidad, ¿qué hay que hacer según la Escritura? Vamos a ver también la lucha por la santidad y vamos a ver cuál es el fundamento de nuestra santidad. Preparación, lucha y fundamento de nuestra santidad. ¿Qué viene a la mente cuando hablamos de que debemos ser santos, hermano? ¿Qué pudiera venir a la mente? Sin pecado, pero en el pensamiento coloquial de la sociedad, que son personas super espirituales, ¿no? Personas que no se juntan con nadie, pudiéramos pensar eso, hermanos, ¿no? Pero no es así, no es el concepto de la palabra de Dios respecto de cuando se habla de que alguien es santo. Vamos a entrar en el contexto, hermanos, de nuestra porción. Los creyentes a los que Pedro se dirige, hermanos, estaban en un sufrimiento y persecución muy fuerte.
Tanto, hermanos, que habían sido expatriados. Usted revisa la Biblia, en el primer capítulo de Primera de Pedro, habla a los expatriados, aquellos que están fuera de su lugar en sentido regional, están fuera de su patria, de su país, y dice que fueron personas de la dispersión, fueron dispersos, y habla de ciudades como Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, ¿sí? Y Asia. Por la persecución y el sufrimiento, mucha gente había dejado su lugar de origen, había dejado sus familias. Tristemente, hermanos, hoy pudiera venir a nuestra mente algunos poblados de nuestro país. Hay lugares que por el pecado, por la maldad, hermano, han tenido que dejar sus lugares de origen. Literal, hermanos. Hay pueblos que ahora se les llaman fantasmas. Tuvieron que ir a raíz del pecado, ir a otras regiones, con todo y familia, algunos sin familia, algunos dispersos en su momento. Imagínese, póngase por un momento en esa situación. Póngase por un momento, hermano, en una persecución en verdad fuerte como la que tenían los creyentes en aquel tiempo. Por eso Pedro se dirige a ellos. Y esa gente, esos hermanos, estaban sufriendo, hermanos, por una razón. ¿Sabe cuál razón? Por proclamar su fe. Por proclamar y por su convicción de que eran hijos y seguidores de Cristo. Por eso eran perseguidos, hermanos. Por ello el propósito de Pedro, hermanos, a no ignorar toda esta situación difícil que vivían los creyentes en distintas regiones, Pedro escribe esta carta, hermanos, para traerles esperanza, para traer aliento a estos creyentes que estaban siendo perseguidos y traerles ánimo, para que vivieran, hermanos, con esperanza a pesar de las aflicciones y el sufrimiento que era grande, hermanos. No estamos hoy en tiempos fáciles, hermanos. No estamos hoy viviendo tiempos sencillos. Pero comparados a la situación que vivían los creyentes en este contexto, hermano, realmente no estamos sufriendo, no estamos padeciendo. Imagine la situación de ellos. Tal vez no tenían para comer, tal vez, qué sé yo, si los habían recibido en algún hogar para que pudieran estar con sus familias, gloria a Dios, ¿no? En verdad estaban sufriendo. ¿Dónde dormían? ¿A qué horas comían? ¿Tenían con qué cubrirse en las noches? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se reunían para alabar al Señor? ¿Cómo estaría? ¿En qué lugares, hermanos? En las casas, en donde podían. Y si había una casa, y si había un techo. Hermanos, estamos en una silla con aire acondicionado. Tenemos luz. Meditemos un poco en ello, hermanos. ¿Cómo estaban, verdad, estos hermanos en ese momento, hermano? A ellos les escribe Pedro. Mediante Pedro, Dios estaba escribiendo esta carta para alentarlos, para animarlos, hermano, para traerles esperanza, pero también para equiparlos. Para que no se rindieran, hermano, para que fueran adelante. Equipaban a los creyentes con esta palabra, hermanos. Y hoy también esto nos equipa a nosotros para poder conducirnos, hermanos, correctamente en un medio difícil en el que estamos. Un medio también de aflicción, hermanos. No como en ese momento, pero hoy padecemos muchas cuestiones también acerca como consecuencias del pecado. Como podemos ver, hermano, en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pedro ha pasado de describir lo maravilloso de la salvación que hay en Cristo a describir los deberes que nosotros tenemos. Tenemos deberes como respuesta a lo que Dios nos ha dado, hermano. Como respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Es vivir en santidad, hermano. A pesar del mundo inmerso de pecado, hermano.
carcomido por el pecado en el que nos encontramos, debemos mantenernos, hermano, procurando estar limpios ante los ojos de Dios. Por eso, nuestra primera sección, ¿cómo prepararnos? La preparación para esa santidad, hermano. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué, hermanos? De vuestro entendimiento. Mire, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda palabra que consta en la Escritura es importante. Toda, hermanos. Y esta porción que dice por tanto significa en consecuencia o por lo anterior. ¿Qué es lo anterior, hermano? Por los primeros versículos. Elegidos por Dios para salvación, nos habla, según su grande misericordia, nos hizo renacer, dice Pedro ahí, para una esperanza viva. Que hay promesa de herencia especial que nos será dada y reservada en los cielos, hermano. Todas estas bendiciones surgen de ese por tanto. Dado estas bendiciones, en consecuencia lo siguiente: como respuesta a tan grandes bendiciones, dice Pablo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, son imperativos, son órdenes de parte de Dios a nuestra vida. ¿Qué está diciendo al decirnos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, hermano? Vamos a desmenuzarlo. Ceñir significa apretarse, literalmente es apretarse la faja, atar o sujetar una faja o un cinturón. Hablar de los lomos se refiere a la cintura, ¿sí? A la altura de la cintura. Dice: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Mire, para aclarar esto y entenderlo, debemos ir un poquito al pasado, a recordar, hermano, que en aquella época la vestimenta, los hombres como las mujeres, usaban, ¿qué, hermanos? Túnicas, usaban túnicas largas hasta los pies, ¿no es cierto? Y eran largas por cuestiones de clima, hacía mucho calor, les ayudaban en el clima, pero no así les ayudaban para realizar sus actividades o para cuando había que ir a la batalla, hermanos. Esas túnicas eran en cierto sentido un estorbo cuando las personas tenían la necesidad de moverse rápido para realizar sus quehaceres, sus trabajos, correr. Simplemente, ya no se diga ir a la batalla. ¿Qué hacían? Tomaban la túnica, hacían unos dobleces y se la colocaban de tal manera que la subían por acá y hacían un amarre, hermanos. Y podían estar listos para realizar una actividad, para correr, para pelear, qué sé yo, hermanos. Y que no les estorbara. En ese sentido, hermanos, la palabra de Dios nos está hablando acerca de ceñir los lomos, pero lo hace de una manera muy especial, ¿verdad? Dice de nuestro entendimiento. Este ceñir los lomos, hermano, significa prepararse. Prepararse ya sea como para en aquella actividad como lo estamos describiendo de la vestimenta. Ceñir sus lomos era prepararse en sus vestiduras, prepararse para caminar o trabajar o incluso pelear. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos, amarrarse bien la vestimenta a la cintura con el entendimiento? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Bueno, metafóricamente el ceñir el entendimiento se refiere a preparar nuestros pensamientos, hermano. Estamos hablando acerca de una preparación para caminar, hermano, cada día más de nuestra vida, más apartados del pecado. La palabra de Dios nos ordena, hermanos, para esa preparación que estemos preparando nuestros pensamientos. ¿Qué es esto, hermano? Es decir, ¿cómo preparar o por qué o de qué preparar nuestros pensamientos? Es ir quitando todo aquello, hermano, que nos estorbe para llevar una vida en santidad. Cuando preparamos nuestros pensamientos, estamos lúcidos, hermano, y podemos entender las verdades de la palabra de Dios.
Y podemos entender lo que Él nos demanda. Y podemos tener claridad de lo que Él desea de nuestra vida. Pedro aplica esta imagen, hermano, a la mente. El ceñir los lomos. A los pensamientos. Está diciendo a los creyentes, hermanos, que preparen su mente quitando todos aquellos pensamientos que les estorben para actuar correctamente en su vida cristiana. ¿Qué nos puede llegar a estorbar en nuestra vida, hermanos, para agradar a Dios? El medio en el que nos encontramos, el mundo, hermano, en donde usted me diga, redes sociales, periódicos, noticias, televisión, el propio trabajo, muchas cosas pueden influir en la vida de un creyente para que éste pueda llegar a ser seducido y pueda caer en pecado. Hay muchas formas, la propia sociedad, las amistades, hay muchas formas en que debemos tener cuidado en cuanto a nuestros pensamientos. ¿Qué está usted pensando ahorita? Por ejemplo, Dios sabe si usted está aquí o no está aquí. Si sus pensamientos están en lo que va a hacer al rato, en lo que va a comer o en los pendientes que tiene el lunes a las 8 de la mañana. Es una respuesta, ¿no? A nuestros quehaceres, hermano. A nuestro entorno. Algo importante es el pensamiento, y es importante nuestro pensamiento o lo que pensamos. Para Dios es algo muy importante, hermano. Acompáñeme a Romanos 12:2. Sé que recuerda este versículo. Vea lo importante que son los pensamientos o el entendimiento, hermanos. Que los pensamientos nos dan. Romanos 12:2. No os conforméis a qué, hermanos, a este siglo, sino por el contrario, transformaos por medio de la renovación de qué, de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente y los pensamientos, hermanos. Hoy, hermanos, todo puede influir en nuestros pensamientos. Todo donde estemos, en nuestro trabajo, podemos estar trabajando y con pensamientos diversos. En la calle podemos tener pensamientos diversos. En las redes sociales tenemos también, estamos absorbiendo diferentes pensamientos según nuestro entorno. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y Romanos, el apóstol Pablo lo sabe perfectamente de la importancia que es no amoldarnos al mundo, hermanos, y la importancia de renovar nuestro entendimiento. Hermanos, ¿cree que haya, hermano, pregunta, ¿cree que haya estorbos a nuestros pensamientos? Todos los días, hermano. ¿A qué le dedica usted más tiempo en cuanto a sus pensamientos? ¿A qué le dedica el tiempo de sus pensamientos? Tal vez al trabajo. Tal vez tiene un trabajo muy absorbente. Hay quien trabaja todo el día por muchas horas y tiene que estar atento ahí. Tal vez la familia es la que le ocupa el mayor tiempo de sus pensamientos. O tal vez las cosas de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo, una comunión con Dios le ocupa sus pensamientos. Qué bueno que así sea. O tal vez lo que hoy se ha vuelto un gran problema, hermanos, para muchos. Tal vez pudiera afectarnos las redes sociales en cuanto a nuestros pensamientos, que absorba mucho tiempo de nuestros pensamientos, hermanos. Porque mire, medite, si no hay equilibrio en ello, hermano, en el entendimiento, hablando de las redes sociales, pueden afectar de manera muy importante la vida de una persona, ¿sí o no? Si no hay un equilibrio para el uso de las redes sociales, puede afectar de manera importante la vida de una persona, porque está afectando, ¿qué, hermanos? Sus pensamientos,
sus pensamientos. Y podemos meditar, hermano, y tal vez hasta asegurar que incluso, hermano, el estado de ánimo de una persona podrá depender, hermano, de las redes sociales. ¿Qué cree usted? El estado de ánimo de una persona, hermano, puede afectar el estado de ánimo. Si está en un desequilibrio, no estoy diciendo que sean malas las redes sociales. Es el uso y los pensamientos por los cuales estamos ahí. Por eso dice la palabra de Dios que debemos preparar nuestros pensamientos, tener cuidado, desechar todo aquello que nos puede llevar a pecar y ofender a Dios. Como creyentes, hermanos, nuestra dependencia y vida en cuanto a nuestras relaciones no está en las cuestiones sociales, sino en nuestra relación que tenemos con nuestro Salvador Jesucristo. Y mire, si no, la Biblia nos dice cómo entrenar nuestra mente. Filipenses 4:8, hermanos. Filipenses 4:8. Está hablando Pablo y le dice a la iglesia allá en Filipos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué, hermano? Verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer, hermanos? En eso deben estar nuestros pensamientos, en eso pensar. Aquí está, hermanos, la guía de la palabra para nuestra vida en este sentido, para preparar nuestra vida a caminar cada vez en mayor santidad. Debemos tener o preparar nuestros pensamientos. Qué mejor versículo este, hermano. Hay más, pero este engloba la idea que queremos ilustrar. Mire, hermano, escuche bien. Como pensamos, así vivimos. Como usted piensa, así actúa. Como yo actúo, así pienso. No, yo meditaba en esta porción, hermano, si hubiera un adelanto tecnológico para ver los pensamientos de una persona, yo decía, tal vez no exista o llegue a existir, pero no es necesario. Para ver los pensamientos de una persona necesitamos ver su vida. Su forma de vida nos muestra cómo usted piensa. Nos muestra sus pensamientos. Reitero, hermano, como pensamos, así vivimos. No se necesita ver los pensamientos. Basta con ver la vida de una persona para entender cuáles pueden ser sus pensamientos. Sabemos cómo piensa alguien por su actitud, por cómo habla, por cómo se conduce, ¿sí? Si nuestros pensamientos, hermano, están verdaderamente en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo de buen nombre, en lo de virtud alguna, si están ahí, así vamos a vivir. Así vamos a poder caminar en santidad, ¿o no? Retomo primero al de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice ahí, hermanos, sed sobrios. Otra instrucción para preparar nuestra vida en santidad, hermano, es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, preparar cuidar y preparar nuestros pensamientos, pero también es sed sobrios. Esta palabra, hermano, ya en su momento la hemos analizado y llanamente significa abstenerse de vino. Eso significa esta palabra. Metafóricamente habla acerca de un estado de alerta, estar alerta. Se traduce
como conducirse con templanza y equilibrio, es decir, tener dominio propio. Alguien que está sobrio tiene dominio propio. Por ejemplo, en sentido natural, alguien que no está sobrio por el alcohol, va a perder el control de su cuerpo, de sus pensamientos, ¿sí? De su hablar, de sus actos. Un comentarista dice lo siguiente, hermanos, a este respecto. Dice, estamos ebrios de pecado. Nos controlan toda clase de maldades, la codicia, el enojo, el racismo, los celos, la envidia, la mentira. Sin embargo, al ser redimidos por Cristo y santificados por el Espíritu, podemos salir de esas maldades y podemos tener dominio de nosotros mismos. Aquí acaba la cita. Ciertamente, hermanos. Y precisamente la palabra sobrio en griego significa literalmente eso, estar alerta, estar bien despierto, hermanos, tener equilibrio en nuestros actos, ser dueño de nosotros, en lo que hacemos, en lo que decidimos, tener una claridad de mente y una disciplina de nuestro corazón, hermanos. Ahí entendemos algo importante, hermanos. Si tenemos sobriedad de mente, hermanos, de nuestro entendimiento, vamos a poder tener un equilibrio en nuestros actos. Vamos a poder equilibrar, hermano, nuestras prioridades. ¿Cuál es su prioridad hoy, hermanos? Aquí a esta hora, pues esta, ¿verdad? Estar aquí hoy, en la congregación. Fue su prioridad hoy, en este momento. Gracias a Dios que pudo estar aquí, hermanos. Hay quien por las distancias pues no pudieron, no hay problema, y seguramente están conectados escuchando la palabra de Dios. Control, hermanos, de nuestros pensamientos y estar sobriamente equilibrados en nuestra manera de vivir en este mundo, hermanos, lleno de pecado. Hoy las personas, los jóvenes son seducidos por los ofrecimientos de este mundo, ¿no es cierto? Fácilmente seducidos. Por lograr tal vez un éxito, por ser alguien en este mundo, en malos pasos caen y se pierden. Y no estamos diciendo, hermano, que sea malo estudiar, ya lo hemos aclarado en su momento. Es una bendición poder estudiar. No estamos diciendo que sea algo malo luchar por una carrera, por un buen puesto en un trabajo. Gloria a Dios, si se obtiene. Es bueno, es de bendición. Pero lo que sí estamos afirmando es que si una persona no está en Cristo, no va a tener ese equilibrio, hermanos. No va a tener ese equilibrio para vivir como el Señor lo demanda. Y si está en el Señor, puede dejarse seducir por el mundo. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Si es un hermano, una hermana y no tiene una comunión, ha descuidado su comunión con Dios, ¿puede dejarse seducir por el mundo? Por supuesto que sí. Y puede empezar a alejarse de su comunión y de las cosas del Señor. Afecta su vida, con consecuencias graves, por supuesto. Cuando alguien no está en el Señor, o estando olvida al Señor, tal vez momentáneamente porque ha sido seducido por el mundo, por lo que gana, por sus posesiones, hermano, puede llegar a olvidarse del Señor y decir, mira, lo que tengo yo lo gané. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Se exaltó a sí mismo y dijo, todo esto yo lo he logrado. Hay que tener cuidado, porque eso es un peligro. Cuando uno no está en sobriedad, en el entendimiento, hermano, la persona puede llegar a pensar, hermano, que el único propósito en esta vida de un ser humano es poseer y tener. Le repito esto. Cuando no estamos en equilibrio y en comunión con Dios y en el entendimiento y en lectura de su palabra, las personas pueden llegar a pensar que el único propósito por el cual Dios nos permite la vida es poseer y tener.
Así viven muchas personas. Acompáñenme a Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. ¿Conoce a alguien que solamente se dedique a su trabajo? ¿Que viva 100% para su trabajo? ¿Y con familia? Imagine. Mateo 16, 26. Está hablando Jesús. Dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare qué? Todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Eso de qué recompensa? En otras palabras, hermano, está hablando, si pierde su alma, ¿qué es, hermano? Que se pierda por completo, ¿no? Está trabajando por todo y ganar todo y tener todo lo que ha soñado. Qué bueno, pero no lo es todo, te olvidas de Dios. Y si pierde su alma significa que pierde su vida. Que un día lo llama el Señor a su presencia y dice la pregunta, ¿con qué un ser humano puede pagar para recobrar su vida cuando la pierde? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué alguien que muere, hermano, por muchos millones de euros que tenga, cómo puede recuperar su vida? No hay manera. No hay manera. O sea, el interés de Dios es que pongamos nuestros pensamientos en las cosas del Señor, en su palabra, en sus estatutos, y así vivamos. Si hay que trabajar para ser proveedor, hay que trabajar para proveer, hermano, y cumplir con un mandato que el Señor nos manda a nosotros como varones, claro, pero en un equilibrio en nuestra mente, hermanos. Una persona con un espíritu y una mente sobria, hermanos, es una persona controlada por el Espíritu Santo. Y si es guiada, si es controlada por el Espíritu Santo, va a desear agradar a Dios y llevará una vida, procurando una vida en santidad. Retomo 1 de Pedro 1:13, hermanos. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Manifestado. Esperar por completo. Escuche, por favor, es importante. Es decir, está hablando Pedro que el creyente ponga su esperanza por completo en ¿qué, hermano? Ponga su esperanza por completo en la gracia, en el favor que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar aquí es confiar, hermano. Esperar aquí es esperanza. Recuerde el contexto, está hablando a personas que a hermanos que eran perseguidos, que estaban sufriendo por la persecución y estaban dispersos. Y les habla aquí, esperar por completo en la esperanza que hay en la gracia cuando Jesucristo se ha manifestado. Es una espera, hermanos, confiada. Estamos nosotros esperando a Jesucristo. Nosotros estamos esperando a Jesucristo, estamos esperando su venida, hermanos, y debe ser una espera plenamente confiada en que así será. Plenamente confiados en que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Así debe ser una esperanza que tiene su fe puesta en Jesucristo. Es una espera confiada, prácticamente, hermanos, define nuestra actitud para enfrentar y actuar en la vida. Si usted en verdad, hermano, tiene este entendimiento y su espera es confiada, así va a vivir. Así va a vivir cada día de su vida, hermano, confiando en el Señor. Así va a enfrentar los problemas que vengan a su vida. ¿Por qué, hermano? Porque como creyentes no vivimos como si la plenitud de vida estuviera solo en esta tierra. Nosotros no vivimos pensando que la vida es única y exclusivamente lo que tenemos en esta tierra. No vivimos así, muchas personas viven así, hermanos. Nuestra plenitud de vida y esperanza está puesta en el futuro.
Nuestra plenitud, hermano, y lo que produce nuestro gozo es que nuestra esperanza está puesta en el futuro, cuando estemos con Cristo para siempre. Ahí está nuestra fe y nuestra esperanza. No estamos esperando, hermanos, a que el mundo se componga. No estamos esperando a que surjan nuevos, que el gobierno planee nuevas cosas para que la sociedad camine de otra manera. No esperamos eso. ¿Usted espera algo así, hermano? Eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es lo que Dios promete. Que Él vendrá. Y que no desviemos nuestra esperanza y nuestra fe de lo que Él ha prometido, hermanos. Es esperar en Cristo, hermanos, confiadamente, por completo, no por momentos, hermano. No es poner nuestra esperanza en otras cosas o en otras personas o en ninguna persona o en otros recursos, sino solamente en el Señor. Es tener fe, hermanos, sin titubeos. Escuchen. Porque hay gente que dice que tiene fe, pero titubea y tiene algún problema, no sabe cómo enfrentarlo, está angustiado. La fe que Dios demanda, hermanos, en nuestro corazón no es una fe a medias, no es una fe dudando en ciertas circunstancias, sino es una espera con firmeza y convicción, hermano, sin dudar en la gracia que nos espera cuando Cristo sea manifestado, es decir, cuando Cristo venga. Mire, hermano, Satanás va a usar lo que esté a su alcance, cualquier artimaña, para confundirnos, para debilitar nuestra fe, para que dudemos, hermanos, para que pongamos nuestra mirada y pensamiento enfocadas solo en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está en el Señor, únicamente. Como creyentes, hermanos, debemos nuestra esperanza únicamente a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Salmo 33, 18, hermanos, por favor. ¿Usted espera al Señor, hermano? Mire lo que dice este salmo. Salmo 33, 18. ¿Usted es temeroso de Dios, hermano? Vea lo que dice este salmo. He aquí el ojo de Jehová, ¿sobre quiénes, hermano? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Tito 1:2, rápidamente ahí, hermanos. Tito 1:2, por favor. Hablando de espera y de esperanza. Tito 1:2. ¿Usted ya sabe que tiene vida eterna, hermano? Mire lo que dice Tito 1:2. ¿Con la esperanza de qué? De vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué hizo? Prometió desde los tiempos, hermano, desde los tiempos eternos. Esto es para darle gloria a Dios, hermano. Esto es para rendirnos de la esperanza de vida eterna, la cual viene de Dios. Y todavía la Escritura nos dice que, por supuesto, Dios no miente. Y nos dice que Dios la prometió, mire, desde antes de que usted naciera y de que todo existiera. Por ello la palabra de Dios, hoy, hermano, hoy nos recuerda que nuestros pensamientos deben estar en equilibrio, apuntando a la gloria que nos espera cuando Cristo venga, hermano. Aquel día podremos ver al Señor cara a cara, hermanos, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Usted va a poder ver al Señor, aquel que le ha dado vida eterna, a quien vive y reina, hermano, por los siglos de los siglos. Yo no sé si usted anhela ese día, hermano. Anhela la llegada del Señor. Dada la esperanza que tenemos en su venida, hermanos, cómo Dios desea que vivamos mientras el Señor regresa. Ya lo mencionamos, llevando una vida en santidad, cada vez más apartada del pecado, hermano. Usted puede, o alguien pudiera pensar, bueno, pues, santidad, no soy tan malo,
Yo no hago cosas tan tremendas como otras personas hacen día a día. Cuidado con este pensamiento, hermano. La santidad es apartarse del pecado para no contaminarnos y cada día apartarnos más. Es lo que en teología se llama la santificación progresiva. Es algo que nos corresponde a nosotros. Es un deber, es algo que Dios espera de nuestra vida, como hoy lo estamos estudiando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sin santidad, en verdad nadie podrá ver al Señor. Por eso es importante pedirle a Dios que nos permita comprender la magnitud de lo que hoy nos permite estudiar. El sistema de este mundo, hermano, mire, influye en las vidas de muchas maneras para que la gente peque. Redes sociales. Tenemos un ejemplo, hermanos, aún las películas para niños, de ese tamaño, hermano. ¿Sabe cómo actúa el sistema pecaminoso de ese mundo? En una pequeña muestra de nuestra sociedad, hermano, con películas para niños, para confundir su identidad. Nada más imagínenlo, para confundir su identidad. Eso es algo muy fuerte, hermanos. Por eso piense un poco. Hay una película para niños. No, hermanos, debemos estar alertas, más como padres. El enemigo es sutil y va a atacar, hermano, a todos los niveles de la sociedad. A todos. Pero mayor es el que está con nosotros. Por eso hoy, hermano, nos instruye a esto. Por eso el recibir la palabra bendita de Dios es una grande bendición. Llamados a vivir en santidad es el título. Ya vimos la preparación, ¿verdad? Para la santidad. ¿Prepararnos en qué? En nuestro entendimiento, ser sobrios, equilibrados, ¿sí? Y esperanzados en la gracia futura. Caminar en santidad en esa preparación. Número 2, la lucha por la santidad. Indudablemente, Primera de Pedro 1:14. Como los hijos obedientes, no os conforméis a qué, hermanos, a los deseos que antes tenías estando en qué, en vuestra ignorancia. Ahí tenemos esa batalla, esa lucha, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a luchar por la santidad? Ahí mismo lo dice, no conformándonos a nuestra antigua manera de vida. No conformándonos, no amoldándonos. ¿Por qué, hermano? También el verso lo dice, si lo analiza un poquito. Porque somos hijos, ¿qué dice ahí? Como hijos obedientes. Es importante. Obediente aquí es alguien que escucha con atención, con el propósito de obedecer. Dios espera que actuemos de esta manera, como hijos obedientes, hermanos. Que escuchemos su voz con la intención y el deseo de glorificar su nombre a través de nuestra obediencia a sus mandatos. Si pudiéramos señalar, hermanos, hay muchas características de una persona que está en el Señor, que es hijo o hija de Dios. Pero si pudiéramos señalar una de las características inequívocas y más significativas de lo que describe la actitud de un hijo de Dios, es, hermanos, que son obedientes. Son obedientes al Señor. Eso es lo que distingue al creyente verdadero. Dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, Cristo enseña algo tremendo. Escuche, por favor. A quien una persona obedece, a esa persona le pertenece. A quien usted le obedece, a esa persona le pertenece. A quien yo obedezco, le pertenezco a él. ¿A quién obedecemos, hermanos? A quien obedecemos, ese es nuestro Señor.
¿Quién es su Señor? ¿Quién es mi Señor? Ahí se distinguen los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? De Satanás. Juan 8:44. Evangelio de Juan 8, verso 44. Y lo establece muy claramente Jesucristo en este verso. Juan 8:44. ¿Llegó ahí, hermano? Juan 8:44. ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo. ¿Por qué, hermano? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y es padre de mentira. No lo busque, le leo Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿qué? La voluntad del Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no me obedecen. Yo no soy su padre, no soy su Señor. El creyente verdadero obedece a Dios, hermano. El incrédulo no obedece a Dios, tan sencillo como eso. El incrédulo no puede obedecer a Dios por una razón, hermano, porque no es su padre. No es su padre. Retomo 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Significa, no te amoldes, ¿sí? No caigas en ese patrón. ¿Cuál era ese patrón, hermano? Los deseos que antes teníamos. En otras palabras, el Señor nos insta a que no permitamos que el mundo, hermano, por nuestros deseos que pueden ser seducidos, que ese mundo forme la manera en la que vivamos. No permitamos que el mundo, hermano, y sus deseos formen nuestra vida. Dice aquí que deseos. En el griego original tiende a aquellos deseos pecaminosos. Efesios 2:3, por favor. Hablando de deseos, de concupiscencia, dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué, hermanos? Vivimos. ¿Cuándo, hermanos? En otro tiempo, ¿verdad? En los deseos, aquí está, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hermanos, si el creyente verdadero obedece a Dios, ¿por qué esta exhortación? ¿Por qué el Señor nos exhorta a no obedecer o no conformarnos a los deseos que antes teníamos? ¿Por qué nos dice, hermanos? Por una razón. Porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado, hermanos. ¿No es cierto? No podemos estar delante de un Dios santo como estamos, hermanos. No podríamos. Él es un Dios totalmente santo, 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 sin pecado, absolutamente. Es por esa razón que seguimos batallando con esa ley que está en nuestros miembros, como lo enseñó en su momento el apóstol Pablo. Seguimos en un cuerpo que no ha sido redimido, hermanos. Un cuerpo que aún conserva tendencias al pecado. No lo busque, hermano. Mateo 18 dice, por tanto, si tu hermano, ¿qué? Podemos llegar a pecar contra un hermano. Hablando en el contexto de la disciplina bíblica. Está hablando ahí, si tu hermano, ¿cómo que mi hermano va a pecar?
No, sí, hermano. Tenemos batallas, las cuales tenemos que cuidar con nuestro pensamiento, prepararnos, y tenemos esta batalla que no ignoramos para poder caminar en santidad. Luego dice Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna ¿qué? Falta. Vosotros los espirituales. O sea, hermanos, sí podemos llegar a pecar, por supuesto. Por supuesto. Por eso Dios nos advierte hoy que debemos tener cuidado en estas áreas de nuestra vida. Retomo 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Cuáles son los deseos, hermano, que caracterizaban o que caracterizan la antigua manera de vivir, hermano? Hay muchos que la Biblia menciona. Gálatas 5, ¿verdad? Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hermano, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay otra lista en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais ¿qué? Algunos. Tiempo pasado, hermanos. Ciertamente. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya entregó usted su vida a Cristo? ¿Ya fue convencido de su pecado por el Espíritu Santo? Si lo ha hecho, esto ha recibido, lavados, santificados y justificados. El mundo, hermanos, usted sabe, todos sabemos, tiene su propio estilo de vida, el cual, como creyentes, hermanos, podemos sentirnos en ciertas circunstancias atraídos. Pero Pedro les advierte que no deben conformarse a los malos deseos que el mundo exalta. ¿Por qué vivíamos continuamente pecando, hermanos, antes de estar en el Señor? ¿Por qué vivíamos en pecado? Hay una razón, aquí se menciona, hermanos. 1 de Pedro 1:14, así es, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Carencia de conocimiento, eso es. Un comentarista, Phillips, hermano, menciona lo siguiente: no dejéis que vuestro carácter sea moldeado por los deseos de vuestros días de ignorancia. Acabamos de ver unas listas acerca de lo que hacíamos algunos por nuestra ignorancia. Pero escuche bien, hermano, escuche bien. No ignorancia de no saber que hacíamos el mal. La gente, hermanos, no ignora cuando hace mal. El adúltero sabe que está haciendo mal. El adúltero sabe que con la persona que se encuentra puede ser casada, o el mismo casado o casada.
Sabe que tiene un esposo, que tiene una esposa. No es ignorancia de decir, ay, es que yo no sabía lo que hacía. No es ignorancia de decir, ay, es que no sabía que era pecado. Aquí ignorancia es muy importante entender. No se refiere a decir, es que pecó porque no sabía lo que hacía. No, sí sabía lo que hacía. Por supuesto. El adúltero sabe que está pecando. El ladrón sabe, no ignora, hermanos, que está haciendo un mal. El que miente, hermano, por pequeña que sea una mentira, pequeña, así entre comillas, es mentiroso y sabe que no debe mentir, que está haciendo un mal. La ignorancia no es no saber que se hace mal. Entonces, ¿qué es la ignorancia aquí, hermano? La ignorancia, escuche bien, hermano, la ignorancia es no conocer a Cristo. Es no conocer al Señor Jesús y todo lo que esto, hermano, implica. El que peca sabe que está pecando, sabe que está haciendo mal. La ignorancia aquí, hermanos, nuestra ignorancia es que no conocíamos al Señor Jesús. ¿No es cierto? Ahora, no nos estamos justificando, porque Romanos nos dice que hay una conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Aún antes de venir al Señor Jesucristo, sabemos, hermano, que hay un Dios, ¿no? Que Dios existe. Esa es la ignorancia, hermano. La ignorancia que nos hacía ciegos espiritualmente. No podíamos ver a Cristo. No podíamos entender que Cristo existía y que Cristo era verdad. Y es verdad. Hermanos, en nuestra ignorancia de Cristo vivimos en nuestro pecado. Éramos ciegos. Y pecábamos con tanta facilidad que era nuestra manera de vivir. Era tanta nuestra ceguera que en ocasiones Dios mandaba tal vez a alguien, hermano, que nos compartiera de Cristo. Pero no hacíamos caso, le rechazábamos y lo único que Dios quería era darnos vista para poder ver a nuestro Salvador. Y saber que solo en Él podíamos ser salvos. Solo Dios quería abrir nuestros ojos para llevarnos de las tinieblas, ¿a dónde, hermanos? A su luz admirable. Cuando Pablo tuvo su defensa con Agripa y estaba narrando cómo había sido su conversión y cómo Dios le había dicho cuál era el plan que Dios tenía para él, hermano, dice lo siguiente en Hechos 26, 17. Hechos 26, 17, por favor. Reitero, Pablo narrando ante el rey Agripa, hermano, compadeciendo ante él. Está narrando lo que Jesús le dijo y los planes que le ordenó, que tenía para él. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué, hermanos? Te envío. Verso 18. ¿Para qué, hermanos? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en quién, hermanos, en mí, en el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De la luz, hermanos, de las tinieblas a la luz, para que pudieran ver, para que abrieran sus ojos. El hecho de estar en Cristo, hermano, y de haber sido salvos por Él, hemos sido llamados a ¿qué, hermano? A caminar en santidad, a luchar por permanecer limpios en medio de un mundo contaminado. Usted ama a Dios, quiere darle gloria a Dios, esfuércese por vivir de esta manera, hermano. El último punto o sección, el fundamento de nuestra fe. Primera de Pedro 1:15. Y quiero nada más tomar lo que ahí dice antes de la coma. Si no,
denota que, hermanos, un contraste. Es decir, los hijos de Dios no se amoldan a los deseos que antes tenían por su ignorancia, sino, es decir, por el contrario, ¿qué hacen, hermano? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y si observa, hermanos, estos dos últimos versículos menciona santos 4 veces. Dios es un Dios santo, santo, santo. Se habla de santidad más que cualquier otro atributo de Dios. Escuche, por favor. Se habla más más que de los otros atributos, no es que sean menos, pero la Biblia le da una importancia a la santidad de Dios como ningún otro atributo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Y si Dios desea que caminemos de esta manera, es porque es algo importante para Él y sumamente importante para nosotros, hermanos. Santo, hagios, puro, moralmente sin culpa, consagrado, apartado del pecado, para el servicio a Dios. Eso somos, hermanos. Apartados de Él, del pecado, apartados para Él, para el servicio a Él. La Biblia nos muestra que Dios ha escogido a los que han de ser suyos, su pueblo, hermanos, como su pueblo, como el pueblo de Dios. Nos debe caracterizar, hermano, la santidad en nuestra manera de vivir. El pueblo de Dios, hermano, no puede vivir como cualquier pueblo. El pueblo de Dios fue un pueblo adquirido con la sangre del Señor Jesucristo. No lo busque, Primera de Pedro 2:9, lo conoce. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué, hermanos? Santa. Es una nación santa, eso es lo que somos. Pueblo adquirido, es decir, Él lo compró, adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó, hermanos? De las tinieblas. ¿Recuerda usted cómo era su vida? ¿Recuerda usted en dónde se encontraba antes del Señor? Pues de ahí nos sacó con toda nuestra sociedad para que nos sacara de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy estamos aquí para su gloria y por su gracia. Ahora, ¿cuál es la mejor manera, iglesia, hermanos amados, que podemos anunciar que somos el pueblo de Dios? ¿Cuál es la mejor manera de anunciar que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz, hermano? ¿Cuál es? Caminar en santidad, en obediencia a lo que Él manda en su palabra. Él desea que vuestro fruto sea vuestra santificación. Con eso vamos, hermanos, a anunciar al Señor a través de nuestra vida, anunciar que Él es bueno, anunciar que Él es misericordioso, anunciar que Él puede sacar de cualquier situación de pecado en la que una persona se encuentre. Nosotros somos voceros de ello, hermanos, a través de nuestra manera de vivir. Hermanos, hemos sido sacados del mundo. Estamos aquí, pero nos sacó de esa vida de pecado. Somos los escogidos de Dios y debemos conducirnos como su pueblo santo, porque así nos demanda que vivamos. Y aquí estamos en el fundamento. Retomo 1 de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? En toda, hermanos, vuestra manera de vivir. Y esa santidad que debemos reflejar por nuestra salvación debe ser en toda nuestra manera de vivir. No solo aquí en la iglesia, hermano. No solo al venir a los estudios. Esa santidad debemos reflejarla en casa, en nuestro trabajo, en cómo nos divertimos, hermano. ¿Se puede reflejar la santidad en cómo nos divertimos? ¿Se podrá reflejar nuestra santidad en lo que compramos? ¿O no? Medite. Dice ahí, ¿en qué? En todo, absolutamente, hermanos. En cómo nos divertimos, en qué pasamos el tiempo. En las redes se ve nuestra santidad, hermano. Está en la televisión, ¿qué es lo que vemos? Aún en lo que compramos.
aún en lo que vestimos, aún en lo que hablamos y por supuesto en lo que pensamos. Dios nos demanda que todo eso sea en una forma alejada del pecado, santa. Jesús presenta un mandamiento similar: sed por lo tanto perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y presenta otra situación similar. Sed pues, eso es Mateo 5. Allí en Lucas 6:36 yo se lo leo: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Perfecto, misericordioso, y como vuestro Padre Celestial es santo, así debemos ser. Hermanos, ciertamente son estándares inalcanzables, ¿no es cierto? En ese sentido, inalcanzables. Sin embargo, hermanos, para allá debe apuntar nuestra manera de vivir. Para allá deben de apuntar nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestro actuar, hermanos. Ahora, ¿en qué se basa el apóstol Pedro para exhortar a los creyentes a apartarse del pecado y esforzarse por llevar una vida santa, hermanos? En algo sumamente importante. Escuchen, en la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:16. Debemos vivir, hermanos, en santidad, porque escrito, ¿qué? Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire, Satanás mismo, hermano, reconoció la autoridad de las Escrituras. ¿Recuerdan dónde? En el desierto, cuando estuvo con Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. Esa autoridad, hermano, volvió a Satanás de alguna manera incapaz, hermano. Ahí en sus planes, ahí en el desierto. Por eso, hermano, la palabra escrita de Dios demanda respeto, hermano, y demanda obediencia. La palabra bendita de Dios, el libro que usted tiene en su mano, hermano, demanda, ¿qué dije? Respeto y obediencia. Es la palabra de Dios, es la esencia de su corazón, es lo que Él ha revelado, cómo se ha revelado para nosotros. Es la voluntad de Dios para sus hijos, es la bendición de la palabra, porque Él no nos permitió dejarnos en esta tierra sin dirección. El Espíritu Santo usa la palabra para ayudarnos y dirigirnos en esta vida, hermanos. Escrito está. Levítico 11:45. Vamos a ir rápidamente, hermanos, por favor. El apóstol toma la referencia del libro que tiene por tema precisamente la santidad, ahí en Levítico. Levítico 11:45. Levítico 11:45 dice: porque yo soy, ¿quién, hermanos? Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él mismo lo es. Dios mismo es santo. Entre todos sus atributos, reitero, hermano, ninguno es tan significativo como el de su santidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla más acerca de su santidad que cualquier otro atributo. No, reitero, no porque sean menos importantes, no es así. Todos son importantes, pero del que se habla más en la Escritura es de la santidad de Dios. Es un atributo, hermano, de ser santo, revela la pureza absoluta de Dios. Dios sin pecado, que no puede ser influenciado por el mal en ninguna manera. A esta santidad, hermano, debe de apuntar nuestra manera de vivir. Concluimos, hermano. Como creyentes, la santidad, hermanos, no termina con el perdón y la limpieza de nuestro pecado.
esa limpieza la recibimos cuando creímos en Cristo, pero no termina ahí, sino que comienza una vida de oposición al pecado, ¿no es cierto? Antes no batallábamos, no luchábamos contra el pecado. A raíz de que estamos en Cristo, hermano, tenemos una batalla que no ignoramos, pero una batalla, hermano, que está ganada en la comunión, en la fuerza que el Señor da en Cristo Jesús a través de su palabra. Quédese con esto, hermano. Puesto que hemos recibido las grandes bendiciones de Dios, como la salvación, un nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia segura, hermanos, dado eso, debemos vivir de una manera diferente a la que vive el mundo, hermano, muy diferente. Debemos caminar en santidad. Si usted es verdadero creyente, hermano, recuerde que la vida que ofendía a Dios, hermano, quedó ¿en dónde? En el pasado, quedó atrás, en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo, hermano? Pecadores, mucho más. Hoy nos esforzamos por caminar en santidad, porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que andábamos en ellos, ¿verdad? En otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué, hermanos? De este mundo. Eso éramos nosotros. Que vivíamos en otro tiempo, reitero, en los deseos de ¿qué? De la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los ¿qué? Pensamientos. Así vivíamos. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su grande amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con ¿quién, hermano? Por gracia somos lo que hoy somos, hermano, si estamos en Cristo, por pura gracia. Por eso la meta del cristianismo no solo es ir al cielo, hermano, sí está asegurado. Después de la muerte estaremos con Él, o si es que nos viene antes. No solo es eso, hermano, sino también pensar que Cristo, hermano, nos ha permitido estar aquí aún todavía con un propósito de vivir en santidad hoy mismo, hermanos. Porque hemos sido comprados a precio de sangre, hermano. Por ello, glorificad pues a Dios, ¿en dónde, hermano? En nuestros cuerpos, ¿verdad? Y en vuestra ¿qué? En vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Él. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, hermanos, de toda ¿qué? Contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Caminemos como Dios desea. Caminemos, hermano, dando gloria al Señor. Esforzados, hermano, en caminar en santidad, sometiendo nuestra carne, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí tenemos el poder para hacerlo, hermano. Amén. Oremos ahí en su lugar. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias porque a través de ese sacrificio, Señor, hemos venido a tener la libertad que hoy nos permite alabarte, Padre. Que hoy nos permite exaltarte, Señor. Es a través de ese sacrificio que nos has lavado, nos has limpiado. En tu grande amor y misericordia, Señor. Hoy podemos, Señor, gracias a los méritos de nuestro Salvador, podemos entender plenamente que ante tus ojos tú nos miras como santos, Padre. Tú nos miras como
lo que somos, justificados, Señor, sin culpa, Señor. Pero no ignoramos, Señor, que aún estamos en este mundo, Señor. Un mundo en el que se ha multiplicado la maldad, un mundo en el que cada día más, Señor, se encuentra inmerso y lleno de pecados, Señor. Pero aquí estamos, Padre, tomados de tu mano, Señor, tomando aliento de tu palabra, como hoy, para seguir adelante, para santificarnos, Señor. Tu palabra nos muestra que es posible, Señor. Y no solo posible, sino que son tus mandatos, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias por tus ordenanzas, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, por aquellas personas, si hubiese alguien aquí que no tiene aún tu salvación, que no te conoce, que no tiene la paz que tú das, Señor, que no tiene a tu Espíritu, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en esa vida, Padre, que haga la obra en ese corazón, que tengas a bien, Señor, en tu grande bondad, el rescatarlo, rescatarla, Señor, de su vana manera de vivir, Señor, como lo has hecho con nosotros, Padre, que por tu gracia, Señor, nos has rescatado y salvado, Señor. Haz esa obra en aquellos que la necesitan, Padre, por favor. Padre, y perdónanos, Señor, porque en ocasiones hemos pecado, hemos ofendido, Señor, con nuestra manera de vivir. Perdónanos, porque cuando pecamos ofendimos tu santidad, Padre. Perdónanos, Señor, y límpianos. Una vez más, Señor, por favor, por tu gracia. Y santifícanos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias te damos en este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, aliéntalos, fortalécelos, ayúdalos, por favor. A cada familia aquí representada, a cada varón, a cada hermana, Señor, bendícela, ayúdala. A cada joven, a cada pequeño, Señor. Pedimos por ellos, guárdalos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar aquí, Señor. Bendícelos. Trae aliento por tu palabra, trae fuerza a sus cuerpos si están enfermos, Señor. Pedimos por ellos. Esperamos solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Y oramos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermano, el Señor les bendiga. Tenga buena tarde. Saluda a su hermano, bendígalo. Y nos vemos el jueves, si Dios permite, hermanos. Estemos atentos a los mensajes. Y aquí nos reuniremos. Si puede venir, hágalo como hoy, hermano.